Buenas tardes, bienvenidos a Conectados con la Cultura, una iniciativa del alcalde Luis Carlos Segura a través de la Dirección de Cultura y el maestro Alberto Suárez. Mi nombre es Boris Pérez, soy el jefe de área de artes plásticas y les quiero dar la bienvenida a este taller sobre manierismo. Bueno, antes de hablar del movimiento manierista, vamos a hablar del movimiento que lo antecede. Este movimiento se llama el Renacimiento y no vamos a hablar formalmente de este movimiento, sino de la desintegración del Renacimiento, o sea, hasta qué punto llega el Renacimiento y empieza el movimiento manierista. Entonces vamos a hablar que el Renacimiento, precisamente como su palabra lo define, es un movimiento de renacer, o sea, de tomar algo que ya existía y potencializarlo. Estos artistas del Renacimiento lo que van a hacer es tomar los cánones grecorromanos de belleza y los van a empezar a potencializar hasta el punto de llegar a una perfección técnica muy importante. Entonces, digamos que ahí nos vamos a dar cuenta que a finales de este siglo, o sea del siglo XV, el Renacimiento se encontraba en la cima del arte. ¿A qué nos referimos con eso? A que los artistas llegaron a tal nivel técnico que a este momento se le llamará la conquista de la realidad, porque es el momento en que los artistas llegan a su perfección técnica y ya pues prácticamente técnicamente lo encontraron todo. ¿Sí? No hay como más donde buscar. Bueno, adicionalmente este movimiento renacentista, se va a hablar de un movimiento humanista, porque a partir de este movimiento pues está también el descubrimiento de América, el hombre como eje principal del mundo, y no solo del mundo sino del universo. El ser humano y la ciencia van a ser muy importantes en esta época, entonces por eso vamos a encontrar que estos artistas se desempeñan en varios campos. Entonces estos artistas del Renacimiento van a ser prácticamente unos genios del arte, así se les va a llamar, y pues prácticamente vamos a hablar de estos cuatro. Como ejemplo les tengo las tortugas ninja para que lo recuerden muy bien. Entonces tenemos a Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel. En especial vamos a hablar un poco de dos de ellos, porque obviamente si nos quedáramos a hablar de solo uno, creo que nos podría dar muchísimo más tiempo de esta clase. Pero entonces nos vamos a centrar en dos de estos artistas. Inicialmente podemos hablar de Leonardo, Leonardo es como el eje principal del Renacimiento, el artista más reconocido de este movimiento, humanista total, un tipo, digamos, con muchas conexiones importantes con los Médicis, que era los mecenas de la época, o sea, los patrocinadores, o los que se encargaban o hacían encomiendas artísticas muy importantes, porque el lujo un poco estaba apegado a los artistas y al concepto divino de arte. O sea, tener a Rafael, con Rafael pues va a ser uno de los artistas más prósperos como profesor, porque sus alumnos se van a desarrollar mucho en los campos artísticos. Donatello es un poco anterior a ellos, ¿sí? Un escultor muy importante. Él tiene por lo menos un ejemplo del David, que no es el típico que conocemos de Miguel Ángel, sino es un David un poco más flaquito y desgarbadito. Y tenemos a Miguel Ángel, que va a ser como el objeto principal del estudio y el que nos va a dar el camino y la rienda hacia dónde va el movimiento. Este artista es un poco un artista trastornado, un artista que con muchos problemas, con una condición bien importante, se le decían que tenía algo de autismo, un artista como que en su aspecto físico no era tan agradable, no era una persona tan limpia, siempre su taller estaba muy desorganizado, en varias épocas como que tuvo varios problemas, inclusive dicen que en su primera etapa lo que hacía era falsear restos arqueológicos y venderlos como originales. Entonces es un artista bien interesante de estudiar, porque no encajaba como en ese concepto de artista del Renacimiento. Entonces el arte de grandes maestros como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel era insuperable por la perfección de su técnica. Entonces vamos a encontrar que Leonardo, por lo menos en su especialidad, que era la pintura,
y Miguel Ángel en la escultura pues llegaron a un punto de perfección técnica que como que ya prácticamente era muy difícil evolucionar de ahí, entonces llegar a algún punto siguiendo los pasos de la técnica. Entonces en este punto se llega a una pregunta, a un cuestionamiento bien importante, y se dice: ¿quedaba algo por hacer? O sea, ¿hay algo por hacer más en las artes después de lo que han hecho estos grandes maestros? Y pues la respuesta se daría más adelante, pero habrían dos respuestas a esta interrogante. La primera es sí, se puede hacer algo, y la segunda es no, quedémonos en esta zona reproduciendo las obras de los maestros. Entonces van a haber dos tipos de artistas: unos que se van a desarrollar prácticamente como artistas no tan alejados, pero sí un poco lejanos de la forma de hacer arte de los grandes maestros o de los genios, y otros artistas que sí se van a dedicar prácticamente a hacer la copia de estos artistas. Entonces pues aquí precisamente tenemos un ejemplo, el Chicapú, que es el Pikachu, sí, pero que está obviamente no bien hecho, y unas galletitas ahí de Bob Esponja. Entonces ahí tenemos un ejemplo básicamente muy simple, pero representaba eso. No era la perfección de los grandes maestros, entonces los alumnos hacían un poco lo que podían. Entonces esto era como lo que hacían algunos. Los otros empezaron a buscar y estaban buscando una tendencia, y esa tendencia tenía una finalidad, y la finalidad era generar elegancia, dificultad, expresión, ingenuidad, gracia y novedad. A este momento se le va a llamar manierismo, ¿sí? Les pongo esta imagen un poco para que ustedes vean, y es que algunos teóricos del arte no consideran al manierismo como un movimiento, sino prácticamente es el inicio del barroco y el final del renacimiento. Entonces es como una mezcla ahí rara que no se considera mucho, y que va a ser un movimiento muy corto porque va a empezar en 1520 después de la muerte de Rafael y va a llegar hasta 1600. Entonces va a ser un movimiento muy corto que va a ser cortado muy abruptamente. Entonces a esta nueva tendencia se le llamó manierismo, término que se le dio a los artistas en diferentes campos del arte que desobedecían las reglas griegas y romanas de belleza y representaban mediante el cuerpo y el espíritu. ¿Qué va a hacer? Que el manierismo va a ser un movimiento más que en busca de, va a ser un movimiento anti-renacimiento, ¿sí? Entonces va a ser un movimiento que va en contra totalmente del Renacimiento y de los postulados humanistas del Renacimiento. Ya vamos a ver más adelante por qué están como en contra de este movimiento. Entonces, bueno, y se le da al manierismo este significado, pero también tiene otro, y es un poco más despectivo, que se va a adoptar hacia 1900, y es hablar del manierismo como la maniera de, siempre ha sido la maniera. Entonces es la manera de hacer de Leonardo, o la manera de Rafael, o la manera de Miguel Ángel. Pero también se van a hablar de esos artistas despectivamente, a los artistas que hacían una copia de estos grandes maestros. Entonces se va a hablar que este artista pintaba a la manera de Rafael, o sea que no tenía una originalidad en su obra. Vamos ahora a hablar cuáles fueron las causas del manierismo. Pues las causas del manierismo son dos. Hay unas internalistas. Estas internalistas, cuando nos referimos a esto, nos referimos a lo que está pasando dentro del artista. Entonces, dentro del artista, ¿el que piensa? Pues hay una dificultad por superar la técnica y la perfección, pues va a causar una reacción en contra. Si yo no puedo pintar igual a como pinta Leonardo o como pinta Rafael, bueno, me queda también en el aire un artista que es Tiziano, que es, digamos, muy importante por el color. Entonces, si yo no puedo pintar como esos grandes maestros, pues ¿qué va a pasar? Tengo que llegar a un punto de innovación donde mi técnica pueda decir algo adicional a eso. Bueno, y otra causa internalista, vamos a hablar de una manera de percibir el talento de otra forma, de percibir las artes de otra forma. Normalmente en este punto como que ellos llegan a un lugar donde pues ya la obra ya
lleva mucho tiempo diciendo o hablando del mismo lenguaje. Entonces lo que se busca también es cambiar esa forma de ver, ¿sí? Ya también, como pasa un poco en la moda llega a una cúspide donde ya empieza a ser en decadencia. Lo mismo pasa en los movimientos artísticos, y por eso preciso siempre que un movimiento artístico no inicia y termina en un solo lugar, sino que está precisamente eso, el nacimiento y luego la decadencia. Bueno, externalista, vamos a hablar de causas externalistas dentro del manierismo, y son cambios culturales como respuesta a cambios sociales. Aquí, digamos que por esta parte es digamos, lo importante del manierismo, porque aquí van a ocurrir varias cosas, y esas cosas son un tanto trágicas y crudas, un poco lo que estamos viviendo ahora, pero van a desencadenar en una exploración creativa bien interesante. Entonces tenemos la crisis de la iglesia, aparece la reforma protestante con Martín Lutero y digamos que todas sus críticas acerca de la iglesia del momento, ¿sí? La reforma protestante, obviamente, pues con Martín Lutero. Vamos a hablar en esta época también va a pasar algo con la contrarreforma. Entonces, como la iglesia asume esos postulados de Lutero y empieza a ejecutar esto de una forma distinta, como empieza a capturar a adeptos por medio de la propaganda y por medio de, obviamente, los artistas de la época. Sí, va a aparecer también Copérnico y va a cambiar el concepto en el que se veía el universo. Entonces, hay muchos cambios acá, hay un cambio de poder, la refeudalización, aparece el nacimiento de la modernidad, que es como ya se empieza a considerar este momento, porque ya hay un postulado interno donde la persona dice yo creo, yo siento, ¿sí? No es un colectivo que me impone, sino ya hay un poco más de crítica dentro del pensamiento popular, ¿sí? Va a aparecer el saqueo de Roma, y en este punto también va a pasar algo importante, y es la peste de 1522, donde también había un poco la misma situación que estamos pasando, y cómo va esto a desencadenar creativamente a muchos de los artistas. Vamos a hablar de las características del manierismo. Las características del manierismo, esto vamos a hablar precisamente o prácticamente la técnica pictórica manierista. Entonces, descomponer la escena. ¿A qué nos referimos con descomponer la escena? Entonces, cuando descomponemos la escena es que como que no le damos un orden, lo mismo que en la composición, no le damos un orden adecuado a los elementos, o no tienen un orden estricto que se dio mucho en el Renacimiento, sino que descomponen, ponen unos elementos en desorden, muchos amontonados en varios espacios. Se le da importancia a lo que supuestamente no lo tiene. Entonces vamos a ver más adelante un ejemplo de eso, como elementos muy pequeños o que no eran de ningún tipo de importancia, pues se le va a dar una cantidad importante de importancia, porque son elementos muy cotidianos. Desequilibrar la composición. Entonces vamos a hablar de que cuando se desequilibra la composición es prácticamente como si en el cuadro nosotros pusiéramos una pesa, ¿sí? Y donde hay más elementos normalmente se equilibra la composición, o sea, se ponen elementos no parejos, pero sí como que equilibren por medio de tonos o por medio de elementos. Pero en este caso lo que va a hacer es que va a amontonar muchos elementos en un lugar y va a dejar muy vacío el otro. Entonces, obviamente nos vamos a dar cuenta que las obras no es que se diga, qué cambio tan tremendo, pero sí, al empezar el estudio vamos a empezar a ver cómo se veía de una forma y cómo se veía de la otra. La deformación va a ser un elemento principal en el manierismo, porque ellos van a empezar a jugar con la figura humana. Ya no les interesa tanto la anatomía perfecta, que obviamente en tiempos de Leonardo era muy importante. Se abrían cuerpos, se trataba de investigar cómo funcionaba mucho el cuerpo, pero aquí no, aquí ya están buscando algo más. Entonces, obviamente también se rechaza la perspectiva de la proporción. Como les digo, es un movimiento antirrenacentista, como que todo lo que hacía en este momento era negar el renacimiento. Vamos a ver que en este movimiento artístico también va a empezarse a ver en la arquitectura, ¿sí? Como
como en las demás artes, pero va a ser mucho más importante en la pintura, porque digamos que la arquitectura requería un conocimiento muy profundo de la técnica arquitectónica, pero digamos se van a desarrollar. Principalmente a esto vamos, a que Miguel Ángel es el máximo representante, porque Miguel Ángel es el que acoge esto, o sea, como que él fue renacentista y se fue transformando porque encontró que en un punto la perfección técnica no lo decía todo. Y a eso voy un poco con esta charla, en que nosotros consideramos el buen dibujo como el dibujo que se parece a lo que hacemos, a lo que vemos, mientras que el buen dibujo no se puede determinar por eso, porque es totalmente distinto. Una cosa es una buena técnica y otra cosa es un muy buen dibujo o una muy buena obra. Entonces vamos a empezar a ahondar como en esos conceptos. Vamos a hablar de Miguel Ángel, principalmente de la arquitectura. Entonces vamos a hablar de la Capilla de Médicis, vamos a hablar de la Biblioteca Laurenciana. En estos dos ejemplos lo que se muestra un poco es en que en la biblioteca, si se dan cuenta, ahí podemos ver que hay como tres tipos de escaleras, hay diferentes tipos hay una mezcla de estructuras, o sea, se mezcla, no se diferencia. ¿Qué pasa en la arquitectura? Ellos empiezan a jugar con que, digamos, cuando uno entra a un lugar no se sienta que esté adentro, cuando sale no se siente que esté afuera. Hacen un juego de diferentes ornamentos, y esto empieza a volver ese movimiento manierista bien importante, como que no les importaba mucho. Quitaban las columnas para que no hicieran, no opacaran el espacio, sino que lo dejaran un poco más abierto. Jugaban con los frescos de adentro, que ya vamos a ver un poco eso. De eso más o menos se trataba la arquitectura un poco. Vamos a hablar de una obra muy importante, que es el Juicio Final, los frescos de la Capilla Sixtina, que es una obra, digamos que la obra considerada cumbre de Miguel Ángel, que salió como... Él le habían encargado una tumba con unas 20 esculturas y el man no pudo cumplir. Bueno, obviamente llegaron muchos problemas y le encargaron esta Capilla Sixtina, que la hizo como medio reacio, pero obviamente es, yo creo que una de las obras más importantes, si no la más importante que hay en la historia del arte. En esta obra precisamente se empieza a percibir el manierismo en Miguel Ángel. ¿Y por qué se empieza a percibir el manierismo? Porque ustedes se van a dar cuenta que Miguel Ángel empieza a narrar ciertos libros de la Biblia, y dentro de esa narración se encuentran personajes femeninos. Pero estos personajes femeninos, ¿qué características tienen? Pues los personajes femeninos, para él el cuerpo perfecto, y un poco es esto, el cuerpo perfecto era el del hombre. Entonces se acusaba un poco a su homosexualidad. Él, con respecto a la sexualidad, era bastante cauto. Hay postulados de él que decían que lo mejor era no practicar ningún tipo de sexualidad. Eso lo atormentaba bastante. Entonces él lo que hacía es, y lo que se puede ver en esta imagen del Juicio Final de la Capilla Sixtina, y bueno, en las figuras femeninas más específicamente, lo que vamos a encontrar es que esas mujeres no son mujeres donas del Renacimiento, súper perfectas, divinas, modelos espectaculares, sino que son más bien hombres con pechos, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar que hay una musculatura adicional a estas mujeres. Esto también es importante de la obra de Miguel Ángel, y es que él se encargaba mucho de realizar escorzos. ¿A qué nos referimos con los escorzos? Pues son movimientos, no movimientos, es como poner en perspectiva el cuerpo humano. Entonces no vamos a encontrar una frontalidad de los elementos, sino más bien una perspectiva. Entonces van a jugar mucho con eso, de unas poses muy complejas. Entonces van a encontrar que hay unas torsiones, una tensión en los músculos bien importante, unas posiciones raras que no se estudiaban dentro del Renacimiento. Entonces eso va a empezar a potencializar mucho más la obra de Miguel Ángel. Bueno, personalmente esto se demoró 4 años pintándolo, le acarreó muchos problemas físicos. Este artista, obviamente, para su época tenía mucho dinero, pero era una persona bastante tacaña,
no hay registros de que le haya pagado a sus ayudantes. Entonces era bien complejo la historia de Miguel Ángel. Adicionalmente a eso, pues él pasó una temporada de la peste aquí encerrado pintando. Entonces, mientras nosotros estamos viendo Netflix, él estaba pintando la Capilla Sixtina. Entonces vamos a ver la importancia de Miguel Ángel y obviamente de su última etapa. Rafael también lo va a hacer en su última etapa y Tiziano, pero no van a ser no van a dar tanto, no les va a dar tanto la vida, y adicionalmente a eso no van a llegar a este nivel de buscar una tendencia plástica distinta, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la Pietà. Digamos que esto del Miguel Ángel no es muy recurrente, este tema de la Pietà. Nosotros conocemos normalmente la Pietà del Vaticano, que es la escena donde le entregan a María a Jesucristo fallecido, y la que más conocemos es la del Vaticano. Si ustedes se dan cuenta, la del Vaticano, en esa Pietà, la Virgen está en una posición muy serena. Si uno le mira el rostro, es una muy tranquila, muy dona, muy bien puestecita, mientras que ahora en estos movimientos manieristas no importa tanto esa posición o esa postura, sino si ustedes se dan cuenta en la Pietà del Duomo, Jesucristo está en una posición no natural, ¿sí? Está como torsionado, como mucho más desvanecido. Tiene dos personajes femeninos que lo están sosteniendo, que son mucho más pequeñas. Se dice que el personaje de arriba es una interpretación del propio Miguel Ángel. Y si nos damos cuenta, pues básicamente no es una posición natural. A eso va el manierismo, a mostrar esa torsión, esas tensiones, buscar la fuerza más que la forma perfecta. Y la Pietà Rondanini, que estos tiene el trabajo de 6 días porque fue lo último que hizo Miguel Ángel, y posterior a esto murió. Vamos a ver a otro artista. Ahora vamos a empezar con una etapa donde vamos a empezar a analizar un poco las obras para que ustedes tengan en cuenta cómo se ve o cómo sería la estética manierista. Tenemos a Giulio Romano con el Palacio de Te, y lo que pasa en este palacio es que prácticamente juega con unas posturas manieristas donde niega la arquitectura tradicional. Hay una visión aérea de este palacio donde tiene unos jardines muy amplios. Lo que le decía, hay una impresión de que uno no sabe si está adentro o afuera del lugar. Hay unos frescos bien importantes como el que veremos a continuación. En la sala de gigantes hay una sala dedicada a los dioses griegos. Entonces, si podemos ver aquí en la sala de gigantes, vamos a encontrar que hay como una caída de unas columnas a mano derecha. Es un poco él lo que quería representar, era cómo se iba cayendo el Renacimiento, iban haciendo otro tipo de arte. Vamos a ver a otro artista. En este caso vamos a ver a Rosso Florentino. ¿Qué es importante de esto? Que empecemos a analizar qué está pasando en cada una de las obras y cómo se representa en la historia del arte y cómo cambia. Sí, en Rosso Florentino es muy claro el manierismo, porque si ustedes se dan cuenta, en el descendimiento de la cruz, vamos a encontrar que no hay un orden claro de los elementos dispuestos en la obra. Entonces como que es medio desordenada la obra. Por otro lado tenemos unas sombras por medio de planos, sobre todo digamos en el personaje de rojo que está abajo. Se va a encontrar que se trabaja de otra forma la textura o la sombra o la luz que se llegaba en este momento. Si se dan cuenta, las pieles, por ejemplo en Moisés defendiendo a los hijos de Jetro, pues lo que va a pasar es que son unos naranjas muy fuertes, ¿no? Si vemos un personaje que tenemos a mano derecha, su rostro es mucho más naranja que el resto de su cuerpo. Aquí hay algo muy importante, y es que ellos querían irse a la espiritualidad, a lo espiritual, a lo que estaba pasando en esencia en el cuadro y no a lo lindo o bello que se viera. Vamos a ver ahora a Parmigianino con dos obras. Tenemos a la mano izquierda la Madonna del cuello alargado, que es como
la obra más característica del manierismo. Si ustedes se dan cuenta, esta obra, digamos, por todos lados brota manierismo. Tenemos un personaje femenino que tiene el cuello muy alargado. Adicionalmente a eso, miren la proporción de las manos de ella. Pues podemos ver en las proporciones del niño, que es un niño como prácticamente que se está resbalando, sus proporciones no dan. Miren el tamaño de sus pies referentes al resto del cuerpo. En la composición, si se dan cuenta, a mano izquierda podemos encontrar que hay una cantidad grande de personajes, pero a mano derecha solo tenemos uno, entonces ahí hay un desequilibrio de la composición. Podemos ver, digamos que se denota elegancia, ¿sí? Por encima de cualquier concepto. Uno podría entrar en términos críticos, pero se denota elegancia, como una postura muy, muy relajada. Al otro lado tenemos un autorretrato de Parmigianino, que lo que empezaba en ellos también era a explorar cómo se veían las cosas. Esto es a través de un espejo. Entonces, cómo él se veía a través de ese espejo y cómo se podía deformar la figura. Esto va a ser muy importante, cómo se deformaba por medio de diferentes, reflexiones de la luz y demás. Aquí, digamos que vamos al punto donde decíamos que los elementos pequeños tornan o se vuelven muy importantes, ¿sí? Y es, por ejemplo, este salero de Cellini, que es un salero precisamente, pero miren el detalle de la escultura y cómo se vuelve importante simplemente por ser un elemento de uso doméstico o uso común. Y vamos a tener la fuente de Neptuno. Aquí es bien importante, y es que ellos empiezan a notar el concepto del agua, ¿sí? Empiezan, bueno, primero que todo ahí hay un personaje, no sé si lo están ustedes viendo, es prácticamente verdecito, parece un avatar. Entonces este personaje es muy alargado y tiene una forma muy distinta a la que se manejaba en el Renacimiento. Y ellos coinciden el agua como un elemento también fundamental dentro de la estructura escultórica. Entonces es importante el agua como no había pasado antes, ¿no? Entonces es bien importante. Aquí tenemos el parque de Bomarzo, que si ustedes se dan cuenta, esto es como el Disney World de la época y de 1500. Y lo que va a pasar en esto es que el parque de Bomarzo va a tener unos personajes como misteriosos, como que querían causar diferentes sensaciones, misterio, bueno, en fin, llegar a un punto donde se viera muy maravilloso también la composición. Aquí tenemos dos ejemplos de escultura manierista. Está el rapto de las Sabinas y está el Mercurio. En el rapto de las Sabinas es bien importante este concepto, y es ellos lo llaman serpentiniana, que es el concepto de poder ver la escultura por todos lados. Antes, si ustedes se daban cuenta, el concepto de escultura era muy frontal. Si por ejemplo lo comparamos con un David, el David tiene una frontalidad y tiene obviamente una parte posterior. Aquí en esta escultura, si ustedes se dan cuenta, si ustedes la ven desde cualquier punto de los 360 grados, pues van a encontrar que hay un punto adicional donde verla. Entonces se coincide ya la escultura como un elemento en 360 grados. Y en el Mercurio lo que vamos a encontrar es que ellos también querían jugar con eso, ¿no? La sensación de levedad, de cómo se ve liviana esta escultura, a pesar de que es una escultura obviamente con un peso bastante importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se ve liviana. Ahora vamos a ver a Tintoretto, que es un artista, digamos que muy importante, que no se alejaba tanto en algunas obras. Por ejemplo, los hallazgos de los restos de San Marcos, que tenemos a mano derecha, vamos a ver una perspectiva de un punto de fuga allá hacia el fondo, pero lo que vamos a ver son unos tonos y unas luces en el piso. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente está San Marcos y este personaje está en escorzo, entonces empieza a jugar con ese tipo de elementos. Y obviamente en San Marcos liberando al esclavo, pues ya se va a encontrar obviamente otro tipo de obra, muchísimo más manierista por el tratamiento de los personajes, un poco el caos o el desorden de los personajes dentro de la composición y demás.
Ahora vamos a Bruegel. Que Bruegel, ¿qué tenía de manierista? Este artista pues lo que hacía básicamente era retratar lo que pasaba en el barrio, en el lugar, en la aldea en donde él se encontraba. Entonces esto era no se hablaba mucho de esto para esta época. Más adelante en el barroco sí se va a tornar. Entonces, ¿qué pasa? Este artista va a empezar a hablar de esas cosas, de la cotidianidad, de los elementos que dialogan los unos con los otros. Si pudiéramos ver el cuadro mucho más grande de Juego de Niños, pues casi que uno a uno los personajes nos está diciendo algo, nos está hablando de algún tema, nos está narrando algún tipo de acción, y pues obviamente en el banquete de la boda aldeana pues tenemos que Bruegel también nos cuenta cómo se desarrolla un banquete, o sea, nos muestra otra mirada. Sí, obviamente el trabajo también técnico y de composición no es el mismo, ¿cierto? Porque si se dan cuenta en Juego de Niños es como un poco el desorden, el caos, como que uno no sabe a dónde ver, es un poco buscando a Javier de esa época, no se encuentran unos elementos principales y los demás que los circunden, sino son muchos elementos. Y obviamente el tratamiento del color de los cuadros es bastante importante, ¿sí? Unos rojos muy fuertes, marcados. En esta época van a ser muy importantes los rojos, los verdes, los azules y los amarillos como elemento para, digamos, ponerlo donde no debería. Bueno, y aquí vamos con un artista que es muy importante y que para mí, digamos que es considerado uno de los grandes artistas del manierismo, y es el Greco, que obviamente un artista que se ve bastante moderno para esta época. Si ustedes se dan cuenta, como que no encaja con las otras obras manieristas, sino que el tratamiento es mucho más moderno, ¿no? Tenemos unas luces muy claras, un estudio, o sea, como que él es muy, muy, muy manierista. Si nos damos cuenta, en composición es muy manierista, en color es muy manierista, en el estudio de la figura humana es muy manierista, muy alargados, unos tonos blancos, casi que todo lo representa en tonos fríos. La apertura del quinto sello pues es una referencia al Apocalipsis, y él está hablando de esto. Si se dan cuenta, los rostros de los personajes y demás pues son unos rostros no trabajados desde los cánones grecorromanos. Y obviamente tenemos un cuadro donde Jesucristo en este punto están dispuestos a quitarle la bata a Jesucristo para ser crucificado. Este cuadro se llama El Expolio, y podemos ver aquí también una obra bastante manierista. Entonces, un rojo bastante poderoso y bastante fuerte en el centro del cuadro, claramente te atrae allá visualmente. Tenemos un personaje de amarillo en escorzo a la mano derecha, las tres Marías a mano izquierda, que hay algo bien curioso, y es que él retrata un guardia, digamos, de la actualidad de él. No es un guardia de Jesucristo, de la época de Jesucristo, sino un guardia mucho más actual. Entonces va a ser muy importante, porque también empieza a establecer algunas relaciones y a involucrar ciertos tipos de actualidad a su obra, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos con todo esto? Un poco es la experiencia de cómo el Renacimiento dio cabida al manierismo, porque el artista buscó que no solo es lo que se ve. Entonces esto es una invitación a todos ustedes a que, no sé si les pasa, normalmente pasa que a los 12, 11 años nosotros ya no dibujamos más, ya no construimos arte porque consideramos, o nos dicen, o sabemos que no dibujamos tan bien porque consideramos que dibujar bien es hacerlo parecido a lo que ven nuestros ojos. Entonces un poco la invitación es que el crear es independientemente a dibujar técnicamente bien o técnicamente mal. Entonces esa es un poco la invitación, a que nos demos cuenta que los artistas también están en búsqueda de otro tipo de lenguaje que no es la perfección técnica. Digamos que a eso va esta charla, ¿sí? A encontrar esos puntos de no perfección que no son malos. Y bueno,
darles las gracias por acompañarnos una vez más en estas cápsulas, ¿sí? A apoyarnos, a estar aquí con nosotros desde la cultura. Los queremos invitar al foro de las 6:30 de la tarde-noche, ¿sí? En los comentarios está el link. Los invito a compartir sus dibujos, a etiquetarnos, compartir sus dibujos, cómo pintarían a la manera de o a su propia manera, y hacer memes. Vamos a ver qué memes resultan de esto. Yo aquí les dejo un ejemplo de un meme: Miguel Ángel en cuarentena y yo en cuarentena. Entonces no es más, aquí los dejo. Muchísimas gracias, sigan conectados con la cultura y nos vemos tarde. Pues ya, adiós.